Bienvenidas y bienvenidos a los 9 límites planetarios y la adaptación al cambio climático. Un espacio para comprender los grandes desafíos ambientales de nuestro tiempo y descubrir cómo, desde nuestros territorios y comunidades, podemos ser parte de la solución. El cambio climático ya no es una realidad lejana. Está presente en nuestros ecosistemas, en el agua, en la biodiversidad y en la forma en que vivimos. Durante esta serie de capítulos conoceremos qué son los 9 límites planetarios, por qué son fundamentales para el equilibrio de la vida y qué acciones concretas podemos impulsar para fortalecer nuestra capacidad de adaptación. Les invitamos a reflexionar, aprender y construir juntos un futuro más sostenible para nuestras comunidades. Comienza ahora los 9 límites planetarios y la adaptación al cambio climático, aquí en Radio Doña Bárbara FM. Muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de los 9 límites planetarios y la adaptación al cambio climático. La adaptación comienza en los territorios. En esta serie hemos recorrido los límites planetarios que mantienen el equilibrio de la Tierra y que hoy enfrentan una creciente presión producto de las actividades humanas. Se está haciendo, de hecho, cada vez más evidente. Sin ir más lejos, lo que hoy en día está ocurriendo en el norte del país, lo que es realmente muy lamentable, producto de las lluvias intensas completamente fuera de lo común, es parte también de las consecuencias de la crisis climática que estamos viviendo, pero también, y debo decirlo, de una serie de factores vinculados a una planificación territorial que se ha olvidado de la fuerza y la presencia del agua en el paisaje del norte de antaño. Al final del programa, si nos da unos minutitos, vamos a reflexionar al respecto. Pero bueno, este capítulo se va a concentrar específicamente en uno de los límites planetarios que es poco conocido y que es acerca de la acidificación de los océanos. Antes de comenzar con eso, Miguel, vamos a empezar tenemos que comentar, sí, que estamos degustando un rico café y un muffin maravilloso, vegano, de chocolate exquisito, con plátano, pedacitos de chocolate, ¿no es cierto?, y mantequilla de maní, con un rico café también de especialidad colombiana. Damos las gracias, esto viene de la cafetería y pastelería La Colmena, que nos está apoyando con este espacio de educación ambiental, de conversación sobre los desafíos que tenemos que enfrentar en nuestro planeta, de endulzando, como siempre digo, estas palabras y estas reflexiones. Miguel. Muy buen día, Elvira, muy buen día a todas y todos quienes nos escuchan. Los océanos absorben aproximadamente 1/3 del dióxido de carbono que emitimos a la atmósfera. Esta función ayuda a disminuir el calentamiento global, pero tiene un costo. El agua del mar cambia lentamente su composición química, disminuye su pH y afecta la capacidad de muchas especies para formar sus conchas y esqueletos. Cuando hablamos de acidificación de los océanos, no significa que el mar se convierte en un ácido, sino que su pH disminuye lentamente debido a la absorción del exceso de dióxido de carbono presente en la atmósfera. La comunidad científica considera la acidificación de los océanos uno de los 9 límites planetarios porque afecta directamente el funcionamiento de los ecosistemas marinos. No solo pone en riesgo a determinadas especies, también compromete la estabilidad de las cadenas alimentarias, la pesca, la seguridad alimentaria y la capacidad del océano para seguir regulando el clima. Así es. ¿Y qué pasa? Que al ingresar al océano, el CO2 reacciona con el agua formando ácido carbónico. Este proceso reduce la disponibilidad de carbonato de calcio, un mineral esencial para que muchas especies marinas puedan construir sus conchas y esqueletos. Es un cambio silencioso que no podemos observar a simple vista, pero que está alterando efectivamente uno de los sistemas naturales más importantes y más grandes del planeta. Para comprender este fenómeno y conocer sus implicancias para Chile, hoy nos acompaña la bióloga marina Ana María Mora Tapia, doctorado en Conservación y Gestión de la Biodiversidad de la Universidad Santo Tomás, especialista en ficología y carbono azul y educadora, a quien agradecemos sinceramente por aceptar nuestra invitación. Muy buen día, Ana María. Hola, ¿cómo están? Muy buen día.
Muy agradecida por la invitación realizada desde Fundación Rucamaya a participar en este programa educativo. Buen día, Elvira, Miguel. Buenos días a la audiencia y a Radio Doña Bárbara. Muchas gracias, Ana María. Queríamos partir con una primera pregunta y que es la siguiente. ¿Cómo ha cambiado el pH de los océanos desde la Revolución Industrial y qué tan preocupante es esta tendencia? Bueno, en primer lugar, habría que recordar, ¿cierto?, que el agua de mar, a diferencia de las aguas continentales, presenta un pH que podríamos considerar más bien básico, es decir, un alto valor de pH. Y claro, justamente desde la Revolución Industrial, en que ha ido aumentando la proporción de CO2 atmosférico, esa misma proporción hace que aumente la disolución de ese CO2 en el agua, contribuyendo a su acidez. Tanto así que desde justamente de los inicios de la Revolución Industrial, por este efecto, la superficie oceánica ha disminuido en torno a 0,1 unidades de pH. Es decir, originalmente el pH estuvo dentro de el orden de 8.18, 8.2, ¿cierto? Y ahora estamos hablando de 8.05. Esto en principio parecería una cantidad muy pequeña, pero hay que recordar, ¿cierto?, que el mar presenta gran cantidad de sales, lo que hace que originalmente es muy difícil modificar incluso una milésima de esa concentración de protones que genera el pH. En términos cualitativos, podríamos decir que esa pequeña cantidad es equivalente a aproximadamente un 25% más de protones, ¿cierto?, en el agua que originalmente presentaba, lo que obviamente tiene graves implicancias dentro de la estabilidad de los ecosistemas marinos. Y no solamente desde el punto de vista de los organismos, sino que también a largo plazo podría redundar incluso en la concentración y agravar la condición del cambio climático. Incluso las proyecciones para el 2100 a esta tasa de cambio podría significar un descenso aproximadamente de 0,3 a 0,5 unidades. Lo que llevaría a que el pH pudiera bajar a un 7,7, 7,8 en zonas más críticas. Muchas gracias, Ana María. Es increíble cómo una variación tan leve en el porcentaje del pH del océano puede generar cambios tan preocupantes. Tal como mencionas tú, una leve variación puede generar consecuencias a corto y largo plazo. Quisiera hacer un alcance, que cuando te refieres al pH básico estamos hablando del pH alcalino. Ahora bien, como información adicional, quisiera comentar que el pH óptimo del océano oscila entre 8 a 8,3 y el de la especie humana en promedio de 7,4. En ambos casos, el óptimo es sobre la media, ya que rangos bajo 7 son pHs ácidos, en una tabla que va del 0 al 14. Y tanto para el océano como para nuestra especie, ambientes ácidos son muy propensos a enfermedades. Entonces, entendiendo esto, quisiera hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué especies marinas presentes en Chile son actualmente las más vulnerables a la acidificación de los océanos? La acidificación oceánica, principalmente en los fondos, es un problema grave en Chile y en el resto de los océanos del mundo. Sin embargo, en Chile puede que incluso tenga algunas aristas de complejidad, debido a que hay varios sectores dentro de la costa que presentan las llamadas urgencias, es decir, zonas donde el agua de las profundidades, ¿cierto?, del mar
aflora, ¿cierto? Como especie de ríos que suben, ¿cierto? Hacia la costa, llevando nutrientes. Son muy buenos desde el punto de vista de la productividad, pero además presentan una temperatura más baja y CO2, lo que agrava en esos puntos justamente la condición de acidez o las probabilidades de que ésta se produzca. En estos sectores, así como en otros sectores donde pueda producirse mayormente la acidez, eh, los organismos mayormente afectados son aquellos que presentan estructuras externas de carbonato de calcio. Entiéndase conchitas, ¿cierto? Exoesqueletos, caparazones, sí, gran cantidad de los organismos que nosotros conocemos, que son parte incluso de la economía como recursos marinos. Eh, por ejemplo, dentro de los organismos que ya están teniendo algún tipo de modificación o que ya se están viendo más fragilizados, podríamos contar, por ejemplo, los ostiones, ¿ya? Todos aquellos organismos con concha eh, están presentando algún tipo de fragilización a partir de estos estados de acidez, ¿ya? Básicamente porque la acidez no permite que se consolide este carbonato de calcio, ¿ya? Entonces, básicamente estos organismos se ven afectados en su estado biológico, ¿cierto? Porque muchos de estas caparazones tienen que ver con los estados de crecimiento. Eh, si ustedes recordarán, antes los ostiones en el mar del norte eran grandes, bastante grandes, y en el último tiempo justamente la talla de venta ha sido reducida por estos problemas, porque la conchita no llega a un estado tan grande como era antes, porque se quiebra antes de que llegue a ese estado, ¿ya? Eh, También podrían verse afectados otros organismos como los locos, ¿cierto? Eh, Podrían eventualmente interferir en algunos sistemas de algales que presentan también carbonato de calcio. Hay algunas algas, por ejemplo, como la coralina, que tiene una estructura externa de carbonato de calcio que también eventualmente podría verse afectada. Y como ellas son organismos que alojan gran cantidad de otros organismos, también pueden verse afectados estos microsistemas, digamos, estos microecosistemas asociados a ellos, ¿ya? Eh, Algunos organismos como crustáceos, ¿cierto? También las caparazones presentan un grado de carbonato que pueden también fragilizar la estructura del exoesqueleto de estos organismos. Ahora, no solamente la biodiversidad se ve afectada, sino que en los estados de acidez del fondo puede eh, producir algún tipo de aumento incluso del CO2 que está atrapado o secuestrado en los fondos. Parte de este CO2 que se disuelve en la columna y llega a los organismos marinos, justamente cuando los organismos marinos se van al fondo y se mueren, ¿cierto? Se van acumulando y mucho de eso queda como atrapado. Mucho de de ese carbono no vuelve a las tramas tróficas justamente porque está secuestrado. Y una de las razones es porque se mantiene en un estado, ¿cierto?, de pH que no permite su recirculación en la columna. Sin embargo, si baja digamos el pH, podría eventualmente tener algún grado de redisolución que permita nuevamente su emisión hacia la atmósfera, lo que empeoraría, ¿cierto?, las condiciones de concentración
de CO2 atmosférico. Increíble, Ana María, todo lo que estás comentando también y cómo algo como la acidificación del océano empieza a generar toda una cadena de problemas y llegar incluso a las profundidades, ¿no? En cuanto a este CO2 que comentas tú como secuestrado, ¿no? Y que si se llega a liberar empeoraría todavía más la situación. A propósito también de lo que comentabas de estos pequeños como por ejemplo los crustáceos, los moluscos, cómo esto afecta también a las caparazones de estos seres vivos. También me imagino que, y más bien, más que imaginarme, es que efectivamente es así, es que daña finalmente la cadena alimentaria dentro del océano y por lo tanto también afecta a los peces grandes que se alimentan justamente del plancton, de los moluscos, y reduce drásticamente la disponibilidad de alimentos. Esto también, increíblemente, sabemos que afecta también incluso a la posibilidad de respiración, es decir, hay una dificultad respiratoria al descenso del pH en el agua. ¿Qué pasa? Es que altera la química interna de los peces y esto reduce la eficiencia del intercambio de oxígeno a través de sus branquias y afecta, por lo tanto, a su tasa metabólica. Y aparte de eso también el desarrollo de las crías, que es la etapa larvaria de los peces, que termina siendo la más vulnerable, ya que como el agua es más ácida puede afectar su desarrollo temprano y su supervivencia. Es decir, en realidad si vemos toda la cadena de seres vivos en el océano se afectan considerablemente a propósito de la acidificación de los océanos. La tercera pregunta que queríamos hacerte, Ana María, es la siguiente. ¿Qué medidas pueden adoptar los países y las comunidades para reducir este problema y proteger los ecosistemas marinos? La verdad es que la única forma de proteger de este aumento de la acidez oceánica es deteniendo, porque ya no podemos pensar en reducir, desgraciadamente ya estamos fuera de plazo para eso, es deteniendo un poco el aumento del CO2 a nivel atmosférico. Ya existe un cierto acuerdo internacional que va por dos vías. Una es la reducción de las emisiones de CO2 y la otra es la protección de los ecosistemas marinos y aumento del secuestro, ¿ya? Es decir, evitar que se elimine y aumentar la retención de CO2 y que no llegue a la atmósfera, ¿ya? Por tanto, en el caso de la reducción, todas las políticas que vayan en función de la transición a energías renovables, como la solar, la eólica, ¿cierto? Buscar fuentes que de alguna manera mejoren la eficiencia energética y obviamente las políticas de descarbonización. Chile ha sido súper importante en el desarrollo de ese tipo de iniciativas. Ahora, por el lado de la protección de ecosistemas marinos, la generación de áreas marinas protegidas, por ejemplo, la restauración o evitar el deterioro de hábitats costeros, entiéndase praderas de algas, praderas de pastos marinos, humedales costeros, etcétera. Justamente en este punto, también la conservación de los bosques de macroalgas, especialmente los huirales. Ustedes seguramente deben conocer los bosques de Huiro, ¿cierto? Donde está el cochayuyo, donde está la lesonia, ¿cierto? Estas grandes algas pardas que son parte de nuestro paisaje son altamente importantes dentro de los procesos de secuestro de carbono, es decir, ellas hacen fotosíntesis, pero además retienen en sus tejidos una cierta cantidad de CO2 que se va a los fondos. Por lo tanto, contribuye a este proceso de secuestro de CO2 que evita justamente este retorno del CO2 a la atmósfera, ¿ya? Existen también acciones locales. Entiendo que existen algunas iniciativas que van por la vía de la innovación. Hay algunas partes, por ejemplo, en el sur, que ya han ganado algunos proyectos que están utilizando conchitas de moluscos
para cierta infraestructura que está asociada a cultivos y para evitar que esos sectores, ¿cierto?, aumenten la acidez de fondos. La utilización de estos residuos de la acuicultura que tienen que ver con conchales, etcétera, en otro tipo de sustancias que de alguna manera, en otro tipo de recursos que pueden servir para economía circular, etcétera. Yo creo que en ese punto la innovación está todavía en pañales en función de todo lo que podríamos hacer. Además que, obviamente, el cuidado ciudadano siempre es bienvenido en este caso. Bueno, a nivel más orgánico también es importante destacar los planes y programas que van en pos de influir o incluir la acidificación en los planes de adaptación al cambio climático y la gestión costera. Entonces, las políticas públicas integradas asociadas a esa gestión son muy importantes de ser apoyadas, y para eso es importante también este tipo de programas como los que ustedes hacen, básicamente para enterar a la población de la importancia que tienen. Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias por tu tiempo, por tu participación en esta serie radial. Ha sido de verdad muy importante todo lo que nos has comentado. Muchísimas gracias. Muy agradecida por la oportunidad de participar de esta serie radial. Muchas gracias a la Fundación Rocamaya, a Radio Bárbara, a la audiencia, a Elvira, a Miguel en el estudio. Gracias. Gracias, Ana María, por tu tiempo. Quisiéramos dejar algunas reflexiones de este capítulo en específico y comentar que la acidificación de los océanos es un proceso que avanza lentamente, pero sus consecuencias pueden ser profundas y duraderas. Si disminuyen las poblaciones de plancton, moluscos, corales y otras especies fundamentales, toda la red de la vida marina se ve afectada. Aunque vivimos en la cuenca del Biobío, nuestras acciones también influyen en el océano. Los ríos transportan agua, nutrientes, sedimentos y muchas veces contaminación hasta el mar. Por eso, proteger los bosques nativos, restaurar humedales, cuidar nuestros ríos y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero son acciones que también contribuyen a conservar la salud de los océanos. La adaptación al cambio climático comienza en los territorios y comprende que todo está conectado. Pues sí, así es, Miguel. También recordar, y a propósito de lo que comentábamos al principio del programa y de lo que está sucediendo en el norte, yo creo que todos y todas hemos visto la llegada del río Elqui al océano en La Serena, lo cual ha sido una imagen muy, muy impactante porque hace décadas que no se veía algo así. Y bueno, eso justamente es una de las quizás imágenes que nos está dejando este aprendizaje de lo que está ocurriendo, por un lado que es terrible, pero por otro lado también un tremendo aprendizaje de observar cómo la naturaleza tiene todavía en su memoria, sobre todo el caudal de los ríos, ¿no es cierto?, que van pasando por todo por las zonas que siempre han pasado, pero que por décadas, que por sequía, en fin, han dejado de ocurrir, y ahora están estas grandes lluvias y vuelven a revivir, ¿no? Nos están hablando de cómo nosotros estamos habitando. También nos habla de que, bueno, hay en esa zona, como también acá, hay zonas de represas, de embalses, que lamentablemente alteran el ciclo natural del carbono y retienen, aunque no lo crean, hasta una quinta parte del carbono orgánico que los ríos transportan hacia el mar. ¿Por qué? Porque se bloquean los nutrientes y los sedimentos que llegan a las costas, va disminuyendo la fotosíntesis y la capacidad de absorción del CO2, por lo tanto se van alterando los ecosistemas marinos y altera efectivamente el pH del agua, y eso mismo acelera la acidificación. Es decir, que si bien nosotros en este capítulo hemos hablado de los océanos, está íntimamente vinculado y relacionado con la forma en cómo estamos tratando a la naturaleza en nuestros propios territorios, y aquí yo me refiero específicamente a la región del Biobío y al río Biobío.
Entonces eso es parte también de un aprendizaje que nos deja este capítulo y tenerlo muy, muy presente. Quería agradecer nuevamente a Ana María, muchas gracias. La verdad es que nos ayudó mucho a comprender la importancia de este límite planetario para la biodiversidad, el clima y también finalmente nuestro futuro cercano, que ya se está manifestando claramente con las cosas que están ocurriendo. También quería agradecer nuevamente a Cafetería y Pastelería La Colmena. Si quieren venir a saborear y a disfrutar de sus ricos cafés y también de sus platos y el menú que tienen muy variado, las invito a que vayan a la calle Arturo Prat, número 498, local 101 en Santa Bárbara, para que puedan degustar este lugar que nos está apoyando con esta educación ambiental. Bueno, me gustaría también, Elvira, sumar a tus palabras que cualquier intervención a los ciclos naturales que sostienen la vida puede traer graves consecuencias, como lo que tú mencionabas bien, que lo que está pasando en la cuarta región, que también es la zona donde yo provengo. Y acá en la cuenca del Biobío tenemos una represa, tenemos 3 represas, y tenemos también otra en construcción. Entonces también hay que observar eso, ya que tenemos también las imágenes del embalse Recoleta de la cuarta región, que ha llegado a su capacidad máxima y que se está rebalsando, y esto también suma a las aguas que ya los cuerpos de agua están llenos, bajando por las quebradas, más el agua de la lluvia y más este rebalse también de una represa, lo cual va a incrementar también el riesgo. Bueno, digo esto, reitero, porque en la zona tenemos 3 represas más una en construcción que interrumpen los ciclos naturales, de los cuales hablamos también en el programa anterior, de los flujos biogeoquímicos. También este ciclo natural del agua forma parte justamente de ese capítulo anterior donde vimos los flujos bioquímicos del planeta. Dejar en claro que quien se encarga de regular de manera natural el agua que llega al océano a través de la lluvia es la naturaleza, no una represa. Interrumpir estos ciclos nos deja vulnerables y en un estado de riesgo constante, ya que recién estamos observando esta nueva crisis climática que está sucediendo, como bien lo mencionaba en un programa que estábamos viendo ayer con Elvira de Marcelo Lagos, este geógrafo y académico chileno, especialista en procesos naturales extremos y interacciones con asentamientos humanos. Estos eventos él mencionaba que no los conocemos, no son como las lluvias de antaño tal vez que menciona hoy en día la gente, son distintos. Es por eso que la infraestructura que existe hoy en día en estos proyectos está construida bajo criterios muy antiguos. Si bien este capítulo es de acidificación de los océanos, creemos que es importante señalar que el océano forma parte del ciclo del agua, y si este se interrumpe podríamos tener graves consecuencias como lo que está sucediendo en el norte, reitero. Desde acá enviamos fuerza a nuestros compatriotas que la están pasando mal por allá por el norte. Y como última reflexión, dejar que los océanos producen cerca de la mitad del oxígeno que respiramos y absorben una gran parte del calor y del dióxido de carbono que generan las actividades humanas. Los esperamos la próxima semana para seguir conociendo los desafíos ambientales que enfrenta nuestro planeta y las soluciones que podemos construir desde nuestros territorios. Hasta un próximo programa. Hasta pronto. Hemos llegado al final de este capítulo de Los 9 límites planetarios y la adaptación al cambio climático. Esperamos que los contenidos compartidos hoy nos ayuden a comprender mejor los desafíos ambientales que enfrentamos y, sobre todo, a reconocer que la adaptación al cambio climático comienza en nuestros territorios, en nuestras comunidades y en las decisiones que tomamos cada día. Les invitamos a seguir esta conversación en sus hogares, junto a sus familias, vecinos, organizaciones y comunidades educativas, porque construir un futuro más sostenible requiere del compromiso y la participación de todas y todos. Les esperamos en un próximo capítulo, donde continuaremos profundizando en uno de los límites planetarios y en las acciones que podemos impulsar para fortalecer nuestra capacidad de adaptación frente a la crisis climática. La adaptación comienza en los territorios y el futuro se construye con las decisiones que tomamos hoy. Gracias por acompañarnos. Que tengan una excelente jornada y hasta nuestro próximo encuentro en Radio Doña Bárbara.